Hola buscadores de la oscuridad. Hoy hablaremos sobre uno de los misterios más grandes de una compañía muy famosa. Pero no cualquier compañía, una compañía de videojuegos. Como ya sabemos, a lo largo de la historia de los videojuegos han existido múltiples misterios, desde leyendas urbanas, casos reales, bugs que dan miedo o simplemente cosas que los mismos desarrolladores han puesto en sus títulos para ver la reacción de la gente. Conforme pasan los años hemos conocido muchas veces que las compañías se prestan para hacer bromas, desde bromas inofensivas e inocentes hasta bromas un poco más fuertes que dejan a más de una persona asustada o con muchas dudas, que al final, cuando se descubre la verdad, nos sentimos tan tontos de haber creído algo así. Hoy en día es más difícil ser parte de este tipo de bromas, pues las redes sociales, blogs, censuras y muchas otras personas rápido se informan de los acontecimientos. Por lo tanto, cada vez es más difícil hacer que las nuevas generaciones se crean estas cosas. Pero existió hace muchos años una época rara donde realmente el poder hacer un videojuego de lo que fuera era posible. Tan posible que vimos muchas joyas o algunos títulos que fueron muy criticados. Pues era claro que los videojuegos apenas se estaban abriendo paso al público. En pocas palabras, estaban experimentando a la sociedad, experimentando sus gustos, en qué edades centrarse, tipos de historia, mecánicas y gráficos que a la gente les interesaban. Conforme experimentaban las mismas, salieron títulos al principio muy escasos y raros, tal fue el caso siguiente del que les voy a platicar. El siguiente videojuego de la compañía de videojuegos NES estaba muy lejos de ser un videojuego común y corriente. El porqué de su desarrollo, al igual de que le sucedió, junto con los misteriosos problemas que se le atribuyeron, es hasta la fecha un misterio. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué videojuego puede no ser común y corriente con tantos títulos locos que ya hemos visto? Hemos visto títulos de todo tipo, de todas categorías e incluso bizarros como no podemos imaginar. Pero el siguiente videojuego no es que fuera bizarro o loco en sí, más bien era un juego raro el cual no se entendía por qué una empresa como NES se le ocurriría sacar algo así de la nada prácticamente. Sin ningún tipo de juego previo con una temática parecida, incluso ninguna compañía de videojuegos más que NES se le ocurrió sacar un juego con esa temática. Escuchen bien, ninguna compañía más que NES se le ha ocurrido hacer un videojuego así. Lo que alimenta más el misterio y preguntas de las que probablemente nos podríamos hacer. El videojuego se llamaba Tabú y era justo lo que su mismo nombre decía, el videojuego sacado en abril de 1989. A simple vista nos podíamos imaginar un videojuego como los de su misma época. Típicos videojuegos como Pac-Man, Rogue, Game & Watch, etc. Videojuegos simples con una dificultad considerable, enfocada a mantenerte en el juego por el mayor tiempo posible, con gráficos simples de la misma manera. Pero Tabú venía a hacer algo diferente en aquel abril de 1989. El videojuego era prácticamente un simulador de tarot, donde podíamos hacer preguntas, saber nuestro futuro y muchas otras cosas místicas como en la vida real. En el juego se podían ver símbolos de religiones diferentes, desnudos y otras imágenes igualmente algo fuertes para el principal público que en esa época jugaba más a los videojuegos, o sea, niños. Hasta la fecha no se puede entender cómo un videojuego así pudo estar bajo la licencia de Nintendo. Dentro de la rareza que ya era el videojuego en sí, se fueron encontrando más misterios. Desde personas que afirmaban que el videojuego era satánico, esto debido a que diferentes personas que preguntaban su muerte morían en las fechas indicadas del juego y con extrañas condiciones. Hasta múltiples noticias donde diferentes personas afirmaban que el videojuego no debía ser comprado y menos a los menores por el manejo de esoterismo a gran escala, o incluso que el videojuego en sí era aburrido y no había más que esoterismo. Los desarrolladores no ayudaron mucho cuando en el mismo manual se podía leer que los que jugaran al juego estarían tratando con fuerzas del mal. Y otras lecturas que decían: no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Tabú, ni de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego. Otras locuras del manual: Tabú es la versión para NES del oculto y antiguo sistema de predicción del futuro del tarot. Todo el misterio del tarot ha sido incorporado a lo más profundo de este cartucho, sus enigmas fluyen encriptados por sus circuitos, sirviéndote del mismo modo que un sacerdote lo haría con un emperador. También había noticias de personas que luego de jugar y acostarse a dormir, empezaban a tener sueños raros,
Entre los casos más raros estaban las personas que decían que habían vivido toda su vida ya en un sueño y al morir de viejos en el sueño despertaban en el mundo real. El caso más conocido es el de Leon Gandhi. Gandhi aseguró, no supe que era un sueño hasta mi muerte a los 45 años por cáncer. Cuando estaba muriendo y mi familia estaba en el hospital a mi lado me di cuenta que nada era real y apenas en ese momento pude recordar mi vida real. Cuando desperté tenía 23 años y todo me pareció demasiado raro. No entendí lo que pasaba, tuve que hacerme ver por psicólogos y mucha gente especializada. Si realmente el tabú tuvo algo que ver con eso, pues no sé si es algo malo o algo maravilloso. El famoso videojuego fue cancelado en 1996 después de que Nintendo tuvo varias demandas por personas que atribuían cosas malas al juego, demandas y juicios de la compañía por lo que decían los escritos, las imágenes y experiencias que en el título se pudieron vivir. Así fue como NES, la compañía de lo políticamente correcto y la censura desde hace 20 años, no volvió a fabricar el juego ni venderlo, aunque nunca se respondió qué estaban tratando de hacer al sacar un juego de esa forma. Actualmente hay una organización especializada en retirar de la red todos los ARMS disponibles que quedan del juego y esa tarea ya está casi cumplida. En una entrevista a otra persona que jugó al juego en su época. ¿Cuándo fue la primera vez que jugó el juego? No lo recuerdo con exactitud, debería tener 15 o 16 años. ¿Por qué lo hizo? Era un juego entre tantos otros, todavía no existía ningún mito extraño acerca de él. No veía nada de malo en jugarlo. ¿Y qué pasó? El juego en sí fue muy aburrido pero pude completarlo haciendo algunas pausas para beber té. Cuando me dormí, todo cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque aunque parezca extraño viví una vida en la cual no recordé nada acerca del tabú. Fue una vida ficticia porque era la de un sueño pero todo se veía tan real. ¿Nunca supo que se encontraba viviendo en un sueño? No. ¿Cómo logró salirse del sueño? No lo hice, tenía 27 años y fui atropellada por un camionero borracho. Cuando desperté estaba en mi cama nuevamente con 16 años y el TV encendido con la imagen del tabú. Fue cuando pude recordar todo y estaba totalmente conmocionada, aturdida y conmocionado. ¿Cómo el suyo hat otros 12 casos similares? ¿Por qué cree que sucede esto? No lo sé, pero fue una experiencia de lo más rara. Estoy pensando en escribir un libro sobre eso, pero me temo que tendría que darle las regalías a Nintendo. Cuando volví de esa vida que para mí significaron 27 años, intenté comunicarme con la empresa que fabricó el juego pero durante mucho tiempo no obtuve respuesta. 3 meses después de insistir sin descanso mi teléfono sonó y me dijeron que no haga más investigaciones sobre el caso o las cosas se pondrían feas. Fue cuando pude sentir el mal rollo. Realmente no quiero saber más nada de ese juego. Hay historias extrañas en todo, hasta en los videojuegos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.